El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer La mala palabra, un texto de Luisa Valenzuela. Las niñas buenas no podían decir esas cosas. Las señoras elegantes tampoco, ni las otras. No podían decir ni esas cosas ni las otras porque no hay posibilidad de acceso a lo positivo sin su opuesto, el negativo revelador y revelado. Tampoco las otras mujeres, las no tan señoras, podían proferir aquellas palabras catalogadas de malas, las grandes, las gordas, las palabrotas. Esas tan sabrosas al paladar que llenan la boca, palabrotas, las que nos descargan de todo el horror contenido en un cerebro a punto ya de estallar. Hay palabras catárticas, momentos del decir que deberían ser inalienables y no fueron alienados desde siempre. Durante mi infancia, las madres o los padres, ¿por qué echarles la culpa siempre a las mujeres?, nos lavaron a muchas de nosotras la boca con agua y jabón cuando decíamos algunas de esas llamadas palabrotas, las palabras sucias, las malas palabras, cuando proferíamos nuestra verdad. Después vinieron tiempos mejores, pero esas interjecciones y esos apelativos nada cariñosos quedaron para siempre disueltos en la detergente burbuja del jabón que limpia hasta las manchas de familia. Limpiar, purificar la palabra, la mejor forma de sujeción posible. Todos sabían en la Edad Media y así se siguió practicando en las zonas más oscuras de Bretaña, en Francia, hasta unas pocas décadas atrás. A las brujas, y somos todas brujas, se les lavaba la boca con sal roja para purificarlas. Y del dicho al hecho, de la palabra hablada a la palabra escrita, un solo paso, que requiere toda la valentía de la que disponemos porque creemos que es tan simple y sin embargo no. La escritura franqueará los abismos y por lo tanto hay que tener conciencia inicial del peligro del abismo. Desatender las bocas lavadas, dejar que las bocas sangren hasta acceder a ese territorio donde todo puede y debe ser dicho, con la conciencia de que hay tanto por explorar, tanta barrera por romper todavía. Es una lenta e incansable tarea de apropiamiento, de transformación, de ese lenguaje hecho de malas palabras que nos fue vedado a las mujeres durante siglos y del otro lenguaje, el cotidiano, que debíamos manejar con sumo cuidado, con respeto y fascinación, porque de alguna manera no nos pertenecía. Ahora estamos rompiendo y reconstruyendo la tarea ardua. Estamos ensuciando con ganas esas bocas lavadas, adueñándonos del castigo, sin permitirnos en absoluto la autolástima. De Peligrosas Palabras, este fragmento. Ediciones Termas en el Margen, año 2001. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires y es una de las más potentes escritoras argentinas contemporáneas. Vivió muchos años en Estados Unidos y en México, donde dictó seminarios y talleres en diferentes universidades. También periodista, fue traducida a varias lenguas. Entre sus libros de cuentos, Aquí pasan cosas raras y Cambio de armas. Entre sus novelas más importantes, Cola de lagartija y Novela negra con argentinos. Su obra más reciente, Circo de tres pistas. Plan Nacional de Lecturas. Seguimos educando.